El ministro Zelaya ya llegó con todo, como ya sabemos nosotros. El ministro Zelaya nunca se guarda nada. Bienvenidos a tu canal el Tío Nayito TV y el Tío Nayito.0. Regálame tu like, ya sabes que siempre el like me ayuda para que los videos se hagan virales. Hoy viene el ministro Zelaya y le manda un mensajito a Portillo Cuadra y a Jaime Guevara del FMLN que no sean pasmados, que les han mandado una propuesta de reforma de pensiones, es porque han visto todos los detalles y no que no puedan sumar así como no sumó el pasmado de Jaime Guevara. Escuchemos lo que les dice el ministro de Hacienda, cómo las hueva, y al final también un videito de Sueci Callejas donde responde unas preguntas a unos periodistas que se quisieron hacer alzaditos y ella les bajó los sumitos. Así que por favor déjame mi like y veamos el video. Completamente claro que el sistema estaba formulado de una manera que era insostenible, puesto que había sido pensado o había sido diseñado pensando en el negocio de las administradoras de fondos de pensiones, ¿no? Y no pensando en el cotizante. Y creo que también se les pasó muy por alto el sacrificio fiscal que había que hacer. Entonces, cuando la caja fiscal ya no soportaba seguir pagando algunas pensiones que habían sido entregadas en porcentajes demasiado altos, tuvieron que recurrir a este tipo de reformas, ¿no? Así que desde el año 2001, es decir, 3 años después de haber sido formulada y aprobada el sistema de pensiones que se vendió al país como la solución total, ¿no? Y yo recuerdo a algunos economistas que hacían alusión a que los estudios actuariales daban sostenibilidad a este sistema. Son los mismos economistas que ahora piden, pues, que mostremos los estudios actuariales y todo lo demás, cuando ellos lo único que hicieron fue darle un revestimiento técnico a una estafa, pues, hacia los cotizantes. En el año 2003 hubieron más reformas, en el año 2006 se creó el FOB. Esto es importante que lo tengan muy claro, porque ¿qué es lo que pasó en la reforma del 98? O sea, digamos que las cargas o los pensionados se le dejaron al Estado y los nuevos cotizantes o los nuevos usuarios del sistema que sí cotizaban y que sí iban a aportar al sistema, se los quedó el sistema privado. Es decir, al Estado le dejamos solo la carga del pago de pensiones públicas, ¿no? Y a los privados le entregan el negocio, ¿no? Sin ninguna supervisión, ¿verdad? Con total margen de maniobra para las administradoras de fondos de pensiones que al inicio, pues, como ustedes muy bien saben, eran alrededor de 5, las cuales se han reducido a solamente 2 en la actualidad. Entonces, para poder pagar muchos de los compromisos, se creó el FOB. Y en buena parte porque el Estado ahora tenía que aportar para el pago de los pensionados del sistema público. Entonces, para poder seguir triangulando tanto la deuda del gobierno como el pago de las pensiones que salía desde la caja fiscal, se tuvo que crear este fideicomiso como tal. Nosotros lo estamos derogando en la actual propuesta, para asegurarnos de que nunca más ningún gobierno se vuelva a fondear o se vuelva a financiar con los ahorros de pensiones de todos los salvadoreños. En el año 2017, creo que esta es la última estocada del partido FMLN. No sé si hay algún miembro del FMLN acá dentro de la comisión, pero creo que esto sí es muy importante que lo sepa la población. En el año 2017 el FMLN, el partido que defendía a los trabajadores, que se decía estar en favor de las clases más desprotegidas de este país, le subió un 1% las cotizaciones. Y los estudios actuariales incluso les decían que debían subirle ese 1%, o digamos en cuestión de lógica también, pues no es necesario que ni lo diga ningún estudio actuarial, que ese 1% lo podía asumir el empleador, o lo podían asumir las empresas, pero defendiendo los intereses del empresariado, algo bien extraño, porque el FMLN se decía defender los intereses de los trabajadores. De Arena se hubiera esperado, creo yo, porque Arena pues ha sido un partido básicamente corporativo que ha estado al servicio del empresariado nacional, y eso no es para nadie ningún secreto. Entonces se podría esperar de ellos que protegieran a las empresas. Pero el FMLN decidió, pues, darle la estocada final a los cotizantes, no solo reduciendo las pensiones que iban a recibir al final de su vida laboral los cotizantes, sino también incrementando un punto porcentual a las cotizaciones. Entonces, eso es lo que nosotros estamos tratando de revertir en esto. Porque algunos nos dijeron, bueno, le van a incrementar un 1% a los empleadores. Eso va a incrementar, nos decían, probablemente le quieran trasladar al precio de los productos o a la estructura de costos de la empresa ese un 1%.
Uno, va a ser asumido totalmente por las empresas, está prohibido trasladarlo. Dos, no es posible que los empleados sigan pagando todo en este país. Se supone que toda política tributaria, toda política pública que se formule debe ser progresiva, es decir, los que tienen más deben pagar más. Entonces los empresarios deben asumir un papel de responsabilidad en este caso y asumir el 1% que ya le tocó pagar al trabajador en el año 2017 y que continúa pagando hasta el momento. Entonces no lo vamos a cargar más al empleado. Entonces, como dije, son 3 reformas: la ley integral del sistema de pensiones, la creación del Instituto Salvadoreño de Pensiones y la ley especial, pues, para derogar el FOP como tal. Bien, dentro de las principales apuestas, todas las pensiones incrementan en alrededor de un 30%, todas las pensiones. Esto no solo cubre a los que se pensionen de ahora en adelante, sino que cubre a los pensionados hacia atrás. Esto parece bien simple, pero en las reformas que hizo el FMLN, en las reformas que hizo Arena, en todas solo se afectaba o solo cubría de ahora en adelante, dejando desprotegidos a los verdaderos usuarios del sistema de pensiones. Porque los verdaderos usuarios del sistema de pensiones se llaman pensionados. Ellos son los que más sensibilidad tienen sobre el tema. Una reforma que no mejora las condiciones de los actuales pensionados y que solo mejorará las condiciones de los futuros pensionados no tiene ningún sentido desde nuestro punto de vista. Y así la hemos formulado. Hay una mayor intervención de las entidades reguladoras, de tal suerte pues que hemos eliminado también parte de la comisión que recibían las AFP. Yo he visto como algunos, incluso en esta misma comisión, torpemente dicen que no se ha reducido, pero creo que está muy claro que sí se ha reducido, ¿no? Por otra parte, el FOP lo eliminamos para asegurarnos que eso nunca más vuelva a pasar, ¿no? Algunos dicen, ¿qué va a pasar con la deuda actual? Bueno, por eso se van a sustituir los títulos, porque si nosotros no sustituimos los SIT por los nuevos títulos, que es los certificados o los COP, como los han llamado, si nosotros no sustituimos esos títulos o no emitimos certificados de transición, no estamos asegurando que la deuda anterior pase al nuevo fideicomiso. Ahora va a pasar al ISP, va a ser responsabilidad del ISP, pero como el FOP ya no existe, entonces los SIP como tal ya no pueden existir. Y si eliminamos el FOP sin emitir nuevos certificados, básicamente la deuda que tiene el gobierno con el fondo previsional, que no ha sido culpa de ninguno de los que estamos sentados acá, sino que han sido los gobiernos anteriores los que han tomado deuda desde ahí, quedaría básicamente desprotegida. Entonces por eso se emiten este tipo de certificados. Yo he visto cómo algunos hablan con amplio desconocimiento del mercado bursátil y la verdad es bastante complejo. No se puede emitir un título para sustituir otro o no podemos simplemente eliminar los títulos. O sea, eso sería básicamente robar los fondos de los pensionados, porque se estaría dejando desprotegida la actual deuda o la deuda que tomaron los gobiernos anteriores. Esos certificados se deben pagar en el futuro, se deben seguir pagando la tasa de interés a la cual están pactadas. Tienen una fecha de vencimiento también, es decir, nosotros no los podemos pagar anticipadamente. Son operaciones del mercado bursátil. ¿Es bolsa de valores salvadoreña? Sí. O, digamos, reglas del mercado bursátil salvadoreño, sí, pero deben respetarse como tal, porque son títulos valores. Esos títulos valores también pueden enajenarse en un mercado secundario. Entonces hay que seguir respetando estas reglas del juego y no podemos dejar desprotegida esta deuda, ¿no? Importante, la mayoría pues van a recibir un incremento de un 30%, eso es bastante significativo, pero además esto va a ser financiado con el 1% del incremento de la cuota de los empleadores y con la reducción de la cuota de las AFP, es decir que no vamos a cargar en ningún momento a los cotizantes como tal. Nosotros actualmente pagamos, digamos, en total, se pagan de pensiones entre públicas y privadas, se pagan 910 millones anuales. De esos 910 millones, 400 millones provienen de la caja del Estado. Entre 400 y 500 millones anuales son los que el Estado pone para pagar eso. Y el sistema privado o las administradoras de fondos de pensiones pagan alrededor de otros 400 millones anuales también. Para el año 2020, por ejemplo, el Estado pagó de los 910 millones que se pagaron en total, el Estado pagó alrededor de 414 millones. A partir del año 2021 tuvimos que incorporar, además de esos 400 millones, alrededor de 80 millones que se pagan para el incremento de la pensión mínima. Eso lo pone el Estado, son alrededor de 80 millones anuales. Y eso es lo que hace los casi 550 millones que año con año el Estado debe pagar.
mientras que las administradoras de fondos de pensiones pagan alrededor de unos 500 millones también, ¿no? Entonces, básicamente pagamos 50 y 50. Yo he escuchado como algunos dicen que nosotros, o que algunos esperaban que nacionalizáramos las pensiones. Hay que aclarar una cosa. Primero, por definición, todos los sistemas de pensiones son públicos. No hay sistemas de pensiones privados. Eso se llaman ahorros de retiro programados y son opciones que dan los bancos. Eso equivaldría a un sistema privado. Pero los sistemas de pensiones en todo el mundo, no solo acá, están garantizados por los estados. Con el actual régimen, si ustedes revisan en uno de los artículos de la actual ley, completamente claro. Sigan viendo. Entonces hay que seguir respetando estas reglas del juego y no podemos dejar desprotegida esta deuda, ¿no? Importante, la mayoría pues van a recibir un incremento de un 30%, eso es bastante significativo, pero además esto va a ser financiado con el 1% de los del incremento de la cuota de Déjeme, le pongo porque aquí se repite un poquito. De la cuota de las AFP. Déjeme lo adelanto un poquito. Aquí. Es lo que los estudios actuariales nos dicen, que después de retirado una persona, digamos, es la esperanza de vida que tiene, son 20 años más allá, y hay un artículo que dice que si la cuenta individual se termina, pues empieza a pagar la cuenta de garantía solidaria. Entonces, todo está formulado tomando los parámetros que necesitábamos del sistema anterior, ¿no? Para que la gente se sienta segura de que no estamos cambiando por completo el sistema de pensiones, pero incluimos nuevos elementos que permiten que el Estado de verdad regule y que el Estado de verdad tenga control sobre las instituciones que están prestando la administración del fondo, porque ellos no pagan pensiones. Las pensiones las paga el sistema nacional, ¿no? Que está administrado por unas entidades privadas. Bien, la rentabilidad que hemos nosotros propuesto a partir de la entrada en vigencia de la reforma es de un 7%, por lo menos la rentabilidad promedio actual es de un 4%, por eso es que ven de repente vieron algunos cotizantes esa distorsión que hubo en sus estados de cuenta hace algunos meses en la que le llegó, digamos, una rentabilidad negativa porque la inflación se fue más arriba y la rentabilidad que tienen los fondos de pensiones son muy bajos. ¿Por qué son muy bajos? Porque muchos de estos fondos de pensiones, y esto hay que decirlo con toda claridad, en el pasado se usaron para comprar papeles de sociedades extranjeras, es decir, títulos valores de una empresa domiciliada en Panamá, por ejemplo, y esta misma empresa domiciliada en Panamá luego otorgaba créditos a empresas salvadoreñas. Ese ha sido el mecanismo que han tenido para defalcar y pactaban a tasas de interés sumamente bajas, las cuales no conseguían en el mercado nacional, y así los ahorros de pensiones nunca iban a ajustar para dar una pensión digna. Por eso es tan importante que el ISP esté ahora supervisando cada operación del fondo de pensiones, porque ese no es dinero privado, no lo pueden invertir en todo lo que ellos quieran. No lo pueden invertir, mucho menos lo pueden invertir en un blind trust domiciliado en un paraíso fiscal. Y que luego desde ese paraíso fiscal se traigan operaciones de crédito al país para financiar empresas que están directamente relacionadas con algunos inversionistas de las administradoras de fondos de pensiones. Yo no estoy en contra del desarrollo del mercado bursátil, pero no a costillas de los cotizantes. No a expensas de que los cotizantes reciban una menor pensión para que alguien pueda beneficiarse con una tasa de interés baja. Eso es lo que hemos evitado en esta reforma. El FMLN nunca tuvo las agallas para hacerlo. Y Arena lo diseñó premeditadamente para beneficiar a un grupo de poder que se llamaban sus empresarios. Y el FMLN nunca tuvo las agallas ni la valentía para darle vuelta atrás a este sistema perverso. Y claro, es evidente que cuando las cosas se han hecho mal o se ha omitido su responsabilidad en el pasado, ahora sí vengan a dar algunas lecciones de moral de cómo se deben hacer. Yo he visto al economista Rafael Lemus decirnos, a Lorena Peña decirnos cómo vamos a hacer la reforma de pensiones. ¿Y por qué no lo hicieron, pues? Exacto. Si eran tan pensantes, si tuvieron los votos, si tuvieron el tiempo necesario, pues tal vez les hubiera creído que pues, en algún momento fue una ventana muy pequeña de tiempo. No, pero gobernaron 10 años y los otros gobernaron 20. Simplemente no quisieron. O sus prioridades, pues, eran otras. Bien, esto es lo de la creación del Instituto Salvadoreño de Pensiones. Yo he escuchado como algunos dicen que las facultades no son de fiscalización. El artículo es claro al inicio. El ente rector. ¿Qué entienden por ente rector entonces?
¿Que hay que anunciar las facultades? Claro que sí, para eso existen cuerpos normativos secundarios. Pero cuando se dice que tiene amplias facultades de fiscalización, sanción y seguimiento y rectoría sobre el sistema, lo tenemos más que claro. ¿Eso es el artículo 1? Sí, ese justamente es el artículo 1, donde define quién es el ente rector. Y si a mí me dicen, usted es el responsable de esto, ¿quién es el responsable? Pues yo he escuchado que no tiene esta facultad, que no le han dejado esto, que no le han dejado lo otro. Lo vamos a ver en la práctica. Así como nos dijeron, miren, el plan antievasión no va a funcionar, todo eso que están haciendo no sirve. ¿Qué reforma hemos hecho nosotros para que funcione? Ninguna. El artículo 23 del Código Tributario sigue siendo el mismo que utilizó Carlos Cáceres cuando era ministro de Hacienda, el mismo que utilizó William Handel cuando fue ministro de Hacienda. ¿Y por qué ninguno de los dos persiguió la evasión? Digo William Handel, el ministro de Arena, ¿verdad? El ministro de Hacienda de Arena. ¿Por qué nunca persiguió la evasión? Es que, hombre, vean, debemos entender una sola cosa. Con hacer una ley no quiere decir que las cosas en la realidad funcionen. Lo más importante del ISP es el día a día, es el funcionamiento. Si las facultades de la superintendencia del sistema financiero han estado enunciadas en la actual ley SAT, si las facultades que tienen las AFP para ir a perseguir la evasión de las cuotas previsionales de los patronos están enunciadas en la actual ley SAT. ¿Y por qué no se los persigue? Pues es un tema de pura voluntad. Y la voluntad solo se manifiesta en el día a día. Entonces, todos los elementos necesarios para que el instituto cuente con las facultades están enunciadas ahí. No vamos a poder describir la realidad en la ley, eso es imposible. Por principio, todas las leyes se emiten para la generalidad de situaciones, no para regular los extremos. No se pueden regular los extremos, se emiten generalidades. Y luego serán las autoridades competentes, con una conformación distinta esta vez, de quienes se encarguen de aplicar y de perseguir los delitos, tanto de evasión, de las cuotas patronales, como cualquier otro incumplimiento que puedan tener las administradoras de fondos de pensiones. Entonces, eso es importante. Y además que está conformado con representatividad del sector privado y también del sector público. Bien, en materia de la derogatoria del FOP, lo único que pretendemos es... Muchas gracias, Presidenta. Tenemos espacio de preguntas de los diferentes medios de comunicación. Tenemos la primera pregunta a cargo de Alma Ábrego, de Canal 21. Buenas tardes, señores diputados. Dos preguntas sencillas. La primera, ¿la ley sería aprobada la próxima semana antes que finalice el año? Y si es así, ¿en qué fecha los salvadoreños cotizantes podrán gozar de los beneficios que trae la ley? Muchas gracias por la pregunta. Nuestra planificación está para que sea dictaminada la próxima semana y que pueda pasar ya al Pleno Legislativo para que esta propuesta sea estudiada en el Pleno y votada. Según las transitorias, derogatorias y demás que están dentro de la propuesta de ley, va a entrar en vigencia. Obviamente se manda al presidente, si el presidente la sanciona, si no ve nada que tenga que devolver con observaciones, pues si él la sanciona, la manda a publicar y 8 días después de la publicación estaría ya en vigencia. La verdad es que nosotros nos habíamos planteado seguir el estudio de la propuesta de ley, pero creemos en verdad que el beneficio del aumento del 30% en todas las pensiones de los salvadoreños no es algo que debamos poner en espera. No tenemos duda de que es algo que va a beneficiar a la población directamente y esperamos que en enero, a finales, ya puedan recibir el aumento de sus pensiones. Muchas gracias, Presidenta. Tenemos ahora a Kevin Castillo, de Canal 10. Bien, buenas tardes. En este caso, solo que nos hagan como un comentario o que merece el tema que la oposición estuvo tratando la manera de difamar y de estar, en este caso, diciéndole a la población que eran unas absurdas reformas. Y en este caso, hoy que vinieron el ministro de Hacienda y los expertos en el tema, no los vimos presentes. Sí, bueno, lamentar el hecho de que hoy que podían de verdad sacar todas esas cosas que ellos consideran oscuras o demás dentro de la propuesta de ley, no aprovecharon la oportunidad. Yo desde el principio dije, miren, es bueno que cuando estamos acá los diputados, cuando conformamos comisiones de estudio para diversas propuestas de ley, como mínimo leer la ley, tratar de entenderla. Fíjense que es bien interesante porque ellos no vienen a hacer preguntas a nosotros, pero realmente como diputados todos, de cualquier fracción legislativa, nosotros somos los obligados a explicarle al pueblo salvadoreño lo que se está proponiendo y lo que estamos estudiando. Entonces, es interesante pues cuando ellos quieren jugar este rol de ciudadano común que no tiene un cargo de diputado cuando realmente lo tienen. Entonces, lamentable, la oposición, digamos que sus habilidades matemáticas han sido realmente cuestionables en esta comisión, pero está bien porque para eso estamos también, entendemos que forma parte de la dinámica legislativa
Pero el llamado siempre será a que antes de malinformar a la población, de generar miedos y demás, se informen, lean las leyes y si tienen dudas porque no están en la comisión, estamos a la orden para poder contestar sus preguntas. Gracias. Gracias, Presidenta. Y ahora continuamos con Diego Serna, de Canal Legislativo. Sí, buenas tardes a la comisión ad hoc. Presidenta, ¿cuáles criterios se van a tomar en cuenta para incluir o no las propuestas hechas por los sindicatos, por ejemplo? Muchas gracias. Lo primero es que la propuesta sea realmente puntual, que sea posible. Nosotros no somos parte del equipo redactor de la ley. Entonces, por ejemplo, le voy a poner un ejemplo muy exacerbado, pero por ejemplo, las propuestas de algún que digan que la pensión mínima tiene que ser de $1,000, no podríamos tomarla en cuenta, no porque no sea una propuesta válida, ni porque no sea una propuesta que nosotros quisiéramos, sino porque no es una propuesta real que se pueda cumplir. Ya el ministro de Hacienda, por ejemplo, estaba comentando al respecto y decía, miren, no es que no queramos. Y nosotros, de hecho, dentro del análisis, nosotros también decíamos, bien, el presidente Bukele va a una reelección. Varios de nosotros probablemente, todavía no sabemos, pero varios de nosotros probablemente nos vamos a proponer a una reelección. Si quisiéramos ser mezquinos, podríamos estar en este momento diciendo, mira, la pensión mínima no va a ser de 400, va a ser de $1,000, y eso podría hacerse un par de años, y en un par de años tendríamos un sistema quebrado. Entonces no nos vamos a quebrar el sistema, al contrario, lo que estamos proponiendo en este momento, lo que se ha estudiado es una nueva ley integral del sistema de pensiones, pero que responda realmente a la gran problemática que hay. En este momento la gran problemática es que las pensiones son de hambre. Entonces vamos a proponer generalmente que sea de manera generalizada el aumento del 30% a todas las pensiones de vejez. Y eso es quizá una de las mejores cosas. Ya explicamos cómo se va a financiar este aumento. También van a bajar estas pensiones VIP. Se pone un techo a las pensiones máximas. Que se cumpla ese techo también nos da dinero para financiar ese aumento del 30%. Y es realmente algo que podemos hacer. Más allá, el ministro explicó otra cosa bien interesante sobre los estudios actuariales que todos, los de la oposición, los analistas, los grandes analistas, andan por ahí hablando. Son indicadores que se tienen que tomar en cuenta. Sin embargo, si hoy en la noche, Dios no lo quiera, pero si hoy en la noche hay un terremoto y todo el Estado tiene que ponerse a trabajar para recuperarnos de ese terremoto, pues muy probablemente ese estudio actuarial que hicieron hace un mes o 2 meses, el último lo hicieron de hecho en la semana que entregaron la ley, ese estudio va a cambiar. Entonces, no podemos prever un montón de indicadores o de cosas que van a pasar, pero sí podemos tener unos parámetros de referencia que son los que se marcan. Entonces, para cerrar y ser concisa, se tomarán en cuenta todas aquellas propuestas de reforma que sean posibles, que sean viables, que sean legales, obviamente, y que este gobierno pueda cumplir. Finalmente, ¿cuál es el mensaje a la población, sobre todo ante voces que han intentado infundir miedo? Miren, el mensaje a la población es realmente que se mantengan calmos, que se informen directamente de manera oficial, incluso pueden leer la ley, pueden hacer sus consultas. Todavía nosotros, todos los diputados que están acá en sus redes sociales, están leyendo todo el tiempo comentarios de ustedes. Confíen en lo que pueden ver y en lo que pueden comprobar. Entonces, más allá de lo bonito de la verdad es que es comprobable. Entonces, la propuesta de ley tiene unos beneficios, esos beneficios se han dicho una y otra vez. El aumento de todas las pensiones, del 30% de todas las pensiones de vejez, es muy importante tanto a las personas que ya pensionadas como a las personas que están por pensionarse. El hecho de que la edad de jubilación en ningún momento va a aumentar, eso también es importante. Que ustedes, aunque ya estén pensionados, pueden seguir trabajando porque el derecho al trabajo es un derecho constitucional y humano que nosotros no le vamos a quitar. Sin embargo, su pensión usted va a pagar los mismos impuestos que ya paga y la cotización ya paga a sus pensiones. ¿Qué más podríamos recalcar en este momento? El hecho de que, se sube el porcentaje de cotización al patrono, no al empleador, este momento. Bueno, como ven, ahí está, camarada. ¿Y quién se va a oponer a esa ley? Pues ya saben, la Claudia Ortiz, la Arena, el Noel Belloso, Jaime Guevara, la Caballota, todos van a poner la de la oposición. ¿Por qué? Porque saben que esto va a llevar rédito político para Nuevas Ideas, para los diputados, para Nayib Bukele, y no es que se opongan porque la ley esté mala o porque no beneficia al pueblo, no, se oponen por eso, porque va a beneficiar al pueblo y no quieren que el pueblo esté beneficiado, porque si el pueblo le beneficia con las leyes y con las reformas nuevas que está pasando la asamblea, esta asamblea de Nuevas Ideas, saben
saben que los terminan pateando, pisoteando, y eso es lo que no quieren. Ellos no quieren un bien para el pueblo, ellos quieren bien para sus partidos y para su dinero. Así que, gente, no olviden dejar su like. Gracias a todos por haber visto el video. Como dijo el gringo, see you later, my friend. Bye, 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 bye.